Bienvenidos, buenos días. Hoy ya vamos a entrar al capítulo 6 de Marcos. Como ustedes recordarán, el capítulo 5 ha sido un capítulo bien movido, porque hemos visto a Jesús, después de la tormenta que experimentan los discípulos con él en la barca, llegar a la ciudad o a la región de Gadara, donde se encuentra un endemoniado. Un endemoniado que no tiene solamente un demonio, sino que tiene miles de demonios. Jesús expulsa a los demonios de este hombre, el pueblo como tal lo rechaza a Jesús, pero Jesús nos muestra su amor y el interés que él tiene aún por una sola persona, porque él llegó a ese lugar por solo esa persona que estaba endemoniada, sabiendo él de antemano que el pueblo lo iba a rechazar. Luego, el día de ayer, vimos a Jesús teniendo dos encuentros muy importantes en su caminar en este mundo. El primero fue con Jairo, que se acerca a Jesús porque su hija de 12 años estaba agonizando a punto de morir, y también el encuentro de él en el camino hacia la casa de Jairo con una mujer que había sufrido durante 12 años con flujo de sangre. Vimos qué cosas nos enseñaba la vida de Jairo, de la niña y de la mujer en el transcurso de la lectura el día de ayer. Pero hoy, ya terminando ese encuentro entre Jairo, su hija y también la mujer con flujo de sangre, vamos a entrar ahora a la visita de Jesús a su pueblo, a la ciudad de Nazaret. Si nosotros queremos ver la infancia de Jesús, por así decirlo, rasgos de ella, porque no se nos cuenta gran detalle, tendríamos que leer el Evangelio según Mateo y el Evangelio según Lucas. Los dos evangelios son los que nos cuentan algunos detalles de la infancia de Jesús y cómo Dios dirige a José y a María a la ciudad de Nazaret. Pero Marcos no nos cuenta muchos detalles de eso, pero sí sabemos por Marcos mismo que su pueblo es Nazaret. Así que hoy lo va a visitar. Vamos a ver qué pasa cuando Jesús llega a Nazaret. Leamos el capítulo 6 y veamos los primeros versículos. Leamos el versículo 1. Dice lo siguiente Marcos, continuando con la narrativa. De allí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados: ¿de dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus hermanos puede hacer milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Acá nos relata una historia triste, por así decirlo. ¿Por qué es una historia triste? Porque Jesús visita a su pueblo. Me encanta que el primer versículo, aunque es un poco obvio y redundante, dice que Jesús va a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Pero esto es obvio, los discípulos están siguiendo a Jesús. Yo creo que Marcos está como enfatizando la actividad que debe tener un discípulo. ¿Un discípulo qué hace? Un discípulo sigue a Jesús. Por lo tanto, los discípulos que están alrededor, cuando Jesús va a un lugar o va a otro, ¿qué hacen? Lo siguen. ¿Por qué? Porque van a aprender de él, porque quieren ver cómo él se comporta, qué es lo que él dice, qué es lo que él enseña. Esa es la actitud de un discípulo. Constantemente está detrás de su maestro. Y Jesús va a su pueblo. Pero en su pueblo, mientras él está en una sinagoga, que era un lugar de reunión de los judíos, cada día sábado, él está enseñando, pero toda la gente que está alrededor de Jesús lo conoce a él desde niño. Lo ha visto a él crecer. Ellos saben que Jesús no ha estudiado en esos centros religiosos famosos en Jerusalén como los rabís, los rabinos de la época. Por lo tanto, Jesús es alguien que, educado teológicamente en la Escritura, no es reconocido. Es alguien que no ha estudiado bajo esos grandes rabís y maestros del tiempo de Jesús. Es alguien que se crió con sus papás, pero ahora lo ven en una faceta completamente distinta. Tiene discípulos, hace milagros, predica acerca del reino de Dios, y ellos no pueden creer que ese niño que ellos vieron crecer, que no tiene una instrucción teológica, esto es escritural,
que es un rabí como los otros famosos, puede estar en medio de ellos haciendo esto. Y es por eso que ellos se preguntan, ¿de dónde sabe todo esto? Ellos dicen eso, ¿de dónde sabe todo esto? Él no ha estudiado con los maestros, él no ha estudiado con Gamaliel, él no ha estudiado con Gilel, con Shemai, no ha estudiado con ninguno de ellos. ¿Cómo es que sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? No entienden cómo Jesús tiene el poder de parte de Dios de hacer este tipo de milagros. Ellos lo han visto crecer. ¿Cómo? Dice, ¿acaso no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Ellos se preguntan, oye, pero ¿este hombre no es el carpintero? ¿No es el hombre que hemos visto que tiene una profesión no famosa, no reconocida dentro de nosotros, sino que es una profesión cualquiera? Él no es un rabí, él es un carpintero. Acá agregaría un detalle importante, que la palabra que se usa para carpintero acá es la palabra tectón. La palabra en griego tectón no habla necesariamente de un carpintero, sino habla más que todo de un diseñador, de alguien que fabrica cosas, de alguien que da forma a cosas. Podría ser en telas, podría ser en piedra y también podría ser en madera. O sea que la palabra carpintero sí cabe aquí, pero lo que generalmente se concluye al ver la arqueología en Israel es que Jesús ha sido alguien que ha trabajado más con piedra que con madera. Por lo tanto, no cabría muy bien la descripción de Jesús como carpintero, sino de alguien que cabe más como un arquitecto, como alguien que fabrica o diseña cosas de piedra, porque la cultura del tiempo de Jesús era más de piedra que de madera. Así que ese es un detalle importante. Pero ellos cuando lo llaman carpintero en el texto de Marcos, no lo están hablando como algo honroso, sino como algo despreciable. ¿Este no es un carpintero? Y no solo lo desprecian de esta manera, sino también dicen, este no es el hijo de María. Miren, no están reconociendo a Jesús, a José como el padre de Jesús. Están nombrando a María. Lo que nos implica, lo que nos muestra de que ya había la fama desde el comienzo del embarazo de María, de que este embarazo no era un embarazo lícito, que había sido producto de adulterio. Por lo tanto, Jesús era considerado por los que lo rodeaban en su pueblo como un bastardo, como alguien que había nacido ilegítimamente. O sea que José lo había aceptado, pero que realmente no era su hijo. Nosotros sabemos la historia. Nosotros sabemos que María no engañó a José, sino que Jesús es Dios hecho hombre, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero esto no lo sabe la gente. La gente desprecia a Jesús al punto de que es un bastardo. Por lo tanto, ellos dicen, ¿no es el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Acá una de las cosas que nos muestra el texto es que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Por eso ellos dicen, ¿acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. Acá Marcos no está diciendo que le resultaba muy difícil entender la enseñanza de Jesús, sino de darle, por así decirlo, oído a alguien que ellos no tomaban como alguien importante. Este es un cualquiera, nosotros lo hemos visto, su familia es una familia humilde. Es más, ni siquiera se sabe si es hijo de José. Lo más probable es que María lo engañó. O sea, por el contexto en el cual creció Jesús, ellos no están dispuestos a darle la autoridad que Jesús merece. Por lo tanto, lo desprecian por el contexto en el cual él creció. Y por eso lo desprecian de esa manera, por su profesión y también por su nacimiento dudoso. Así que ellos desprecian a Jesús de esa manera. Y acá viene lo más triste de todo, que dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, a excepción de algunas sanidades donde él impuso las manos. ¿Esto qué nos muestra? Que la incredulidad del pueblo de Nazaret evitó de que Jesús pudiera hacer muchos milagros ahí. Hemos visto en los capítulos anteriores cómo Jesús expulsaba demonios, hacía sanidades, hemos visto cómo ha sanado a un leproso, hemos visto cómo ha sanado a un hombre de la mano seca, hemos visto varios milagros que Jesús ha hecho, varias expulsiones de demonios, hemos visto la clase anterior cómo sana o revive, resucita a la hija de Jairo y cómo le sana a la mujer del flujo de sangre, pero en Nazaret no puede hacer estos milagros. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad de ellos. Y acá viene una cosa muy importante para meditar esta mañana, que quiero compartir con ustedes. Nuestra falta de fe puede evitar que recibamos bendiciones de Dios. Repito, nuestra falta de fe puede evitar que nosotros recibamos bendiciones de Dios.
¿Por qué? Porque la Escritura es clara en que nosotros tenemos que acercarnos a Dios por fe o con fe. Ya hemos dicho en la clase anterior que la fe significa confianza. Dios desea, a Dios le agrada que nosotros tengamos confianza en Él. Cuando yo tengo fe en Él, me voy a acercar a Él. Como la mujer de flujo de sangre en la clase anterior. Ella no le importó la burla, el desprecio y se lanzó sobre Jesús. De la misma manera, si nosotros no tenemos esa confianza en Jesús y no nos acercamos a Él, Él no va a obrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos incrédulos, nosotros somos duros de corazón para lo que Jesús sí puede hacer en nuestra vida. Estos ciudadanos de Nazaret ya habían oído hablar de Jesús, sabían lo que se decía de Él, habían oído acerca de los milagros, pero como ellos tienen el corazón duro y no quieren creer en Él, ¿qué sucede? Jesús no puede hacer muchos milagros ahí, porque ellos tienen duro el corazón. Por lo tanto, muchas veces nosotros, por no creerle a Dios, por no confiar en sus promesas, en su poder, vamos a ser, por así decirlo, perjudicados porque no recibimos las bendiciones que Dios nos quiere dar por culpa de nuestra incredulidad. Santiago va a decir que nosotros no recibimos porque no pedimos. Santiago, vuelvo a repetir, dice, ustedes no reciben porque ustedes no piden. Si tú no crees que Dios te pueda guiar, si tú no crees que Dios pueda brindarte lo que tú le estás pidiendo, obviamente, ¿qué va a suceder? No le vas a pedir, porque no confías en Él, no crees en Él. Pero cuando tú crees en Él, cuando tú confías en Él, vas a pedirle dirección, vas a pedirle sabiduría, vas a pedirle ciertas cosas que van a ir sucediendo en tu vida y vas a ver cómo Dios responde la oración vez tras vez. Hay veces que Dios te dice sí, hay veces que Dios te dice no, hay veces que Dios te dice sígueme pidiendo, espera, sígueme pidiendo, persevera. Pero cuando tú te acercas al Señor confiando en Él de alguna manera te va a responder. Pero si no lo haces, te vas a perder todas esas bendiciones. No sé si ustedes recuerdan, en la clase anterior, cuando Jesús entra a la casa de Jairo, hay unas lloronas ahí. Y cuando Jesús dice, tranquilos, la niña no está muerta, sino que duerme, la gente se empieza a burlar de Jesús. Se matan de risa de Él. ¿Qué está hablando este loco? Y Jesús, ¿qué hace? Manda a sacar a todos de la casa, excepto a Pedro, Jacobo y Juan y a los papás de la niña. Si se dan cuenta, Jesús hizo que todas las personas que dudaron de Él estuvieran fuera de la casa y no vieran el milagro que Él iba a hacer. Yo lo más probable pienso que si ellos sí hubieran creído en Jesús, ellos hubieran podido ver el milagro. Pero por su incredulidad, Jesús hizo que salieran de la casa. E hizo el milagro solo para los que estaban presentes ahí, que sí creían en Él. De la misma manera, el pueblo de Nazaret no puede ver los milagros de Dios, no puede ni siquiera darle cabida a su enseñanza, porque tienen el corazón duro y no creen en Él. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios con fe. A Dios le agrada, a Jesús le agrada la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos vamos a perder de muchas bendiciones y muchas cosas que Dios va a permitir y guiar en nuestra vida por nuestro corazón duro. Y lo más triste de todo es que Jesús se sorprende por causa de la incredulidad de ellos. Hay dos cosas en la Escritura que nos muestran que Jesús se sorprende. Una es la fe del centurión y otra es la incredulidad del pueblo de Nazaret. Hay dos cosas que sorprenden a Jesús. La fe de ciertos individuos que no deberían tener tanta fe y que Él se sorprende de la fe en un buen sentido, y en otro sentido, como acá sucede, se sorprende de la incredulidad de este pueblo. Qué triste es saber que Dios se sorprenda de nuestra incredulidad. Que Él pueda decir, ¿cómo es posible que Horacio, después de haberme conocido y haber visto mi mano, ahora está con un corazón incrédulo? Ahora está dudando si yo puedo responder su oración. Ahora está dudando si vuelvo a refrasear. Ahora él está dudando de mis promesas. Qué triste que Horacio, después que ha visto cómo yo lo he sustentado, cómo yo le he prometido cosas y le he cumplido, cómo yo lo he dirigido, ahora esté dudando de eso. Y el Señor se entristece con esa incredulidad de nuestra parte. Y más con la incredulidad de este pueblo que no quiere saber nada de Él. Por lo tanto, es una llamada de atención a nosotros. ¿Realmente le queremos a Dios? Capaz decimos de nuestra boca para afuera, yo sí sigo al Señor, yo sí creo en Él, yo soy un cristiano, yo estoy firme. Pero a la hora de la hora no creemos en Él. ¿Cómo se refleja que no creemos en Él? Porque no oramos.
porque no confiamos en sus promesas. Queremos resolver todo por nuestra fuerza, a nuestra manera. Bueno, eso demuestra un corazón incrédulo. Una persona que realmente confía en Dios vive por fe, ora constantemente, le consulta a todo Dios, le pide dirección, le pide sabiduría. Y vivir de esa forma es más difícil. ¿Por qué? Porque realmente estás confiando en que Dios está vivo, en que Jesús está vivo y Él te va a dirigir. Qué fácil es resolverlo todo por tu cuenta. Ahí no estás confiando en nada en Dios, estás resolviéndolo tú. Pero cuando tú dices, oye, el Señor es soberano, Él tiene el control, Él está vivo, tú vas a buscar su guía, su dirección. Vas a buscar que Él te responda a las oraciones. Vas a esperar en Él. Es un enfoque completamente diferente al que vemos en los ciudadanos de Nazaret. Así que yo los animo a meditar en eso. ¿Realmente estoy confiando en Dios? ¿Realmente en mi vida, en la práctica, se ve que yo confío en Él o no? Si no es así, arrepintámonos y cambiemos el enfoque. El Señor desea que nosotros confiemos en Él. Sin fe es imposible agradarlo. Así que tengamos claro eso esta mañana. Sigamos ahora leyendo ya después del contexto en Nazaret, qué sucede con Jesús, con sus discípulos. Ya lamentablemente Jesús está triste por lo que ha sucedido en Nazaret, pero Él va a dejar Nazaret. Pero ahora Marcos nos va a contar algo con respecto a sus 12 apóstoles, a los 12 que Él escogió. Vamos a leer los siguientes versículos del capítulo 6. Vamos a leer el versículo 7. Dice lo siguiente: Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada para el camino. Aparte de un bastón, no debían llevar mochila, ni pan, ni dinero, ni en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudas de ropa. Les dijo: cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. De cierto les digo que, en el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Acá lo que vemos es el envío de los 12 apóstoles de dos en dos a hacer una misión de parte de Jesús. El que expande mucho más este párrafo que hemos leído es Mateo. Yo los animo a leer Mateo capítulo 10, porque Mateo expande y cuenta el sermón que Jesús le da a sus 12 apóstoles. Y esta sección lo que nos muestra es el llamado de apóstol. Existe un llamado de apóstol, y el llamado de apóstol tiene la misión de ir, de salir, ir a otros lugares para predicar el evangelio y, en cierto sentido, hacer sanidades, hacer señales para glorificar a Dios y para mostrar que su mensaje es un mensaje válido. Así que Jesús se para de dos en dos. Obviamente no todo el mundo que sigue a Jesús tiene el llamado de apóstol. Esta es una indicación para sus 12 apóstoles, no es para todos los discípulos. Jesús no solamente tenía 12 discípulos. Vamos a ver en el libro de Lucas que Jesús tenía 70 discípulos que él más adelante manda también de dos en dos. Y además de esos 70, él tenía más discípulos. Pero acá se está enfocando en el llamado de apostolado. El apóstol o la palabra apóstol significa alguien que es enviado con una misión. Estos 12 tienen el llamado de apóstol. Por eso Jesús los manda a una misión. Primero los manda de dos en dos. Y hay varias cosas que podemos aplicar, por más que nosotros no tengamos ese llamado, a nuestra vida y a nuestro servicio a Dios. ¿Cuáles son las cosas que veo en este texto que podríamos meditar hoy que son aplicables para nuestra vida? Primero, envía a los discípulos de dos en dos. Me encanta porque te está diciendo o nos está diciendo algo importante. Es bueno trabajar en equipo. No es bueno trabajar solo. No es bueno creer que nosotros somos los únicos que podemos hacer algo y desarraigarnos del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es bueno, es saludable para nosotros trabajar en equipo, no ser independientes, no ser personas que solamente pensamos en nosotros y que somos individualistas. En la iglesia no debería funcionar la cosa así. En nuestro servicio a Dios no debería funcionar la cosa así. Nosotros deberíamos apoyarnos en otros, colaborar con otros, y es por eso que acá pienso yo que Jesús manda a los apóstoles de dos en dos. No los manda uno por uno, separados. Los manda en equipo. Es más, cuando veamos que al apóstol Pablo se le llama como apóstol, o se le empieza ese llamado,
una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo es separar a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para ese llamado. No lo manda solo, lo manda con Bernabé. Por lo tanto, siempre vemos ese patrón. Una de las cosas que podemos aprender aquí es que Dios desea que nosotros trabajemos en equipo, que no seamos individualistas, sino que trabajemos como iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso es algo importante, no ser individualistas en nuestro servicio a Dios. Podríamos preguntarnos eso, ¿estoy siendo individualista o no estoy siendo individualista? Es una respuesta que solo ustedes pueden dar, y ahí tenemos que hacer cambios. Otra de las cosas que Jesús hace que me encanta es que les dice, en buena cuenta, vayan con lo mínimo. O sea, en buena cuenta van a tener que confiar en mí. Yo los estoy enviando, pero van a tener que confiar en mí en el camino. No lleven de más. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender a la luz de eso es que cuando Dios guía, Dios provee. Cuando Dios guía, Dios provee. Si Dios te está guiando a ti a hacer algo para Él, Él te va a guiar y Él te va a proveer. Tú tienes que confiar en Él. Sí, yo siento que el Señor me está llamando a hacer algo, pero no tengo los recursos para hacerlo. Bueno, tienes que confiar. Tú solo obedece. Los discípulos no se pusieron a cuestionar al Señor. Oye, Señor, pero el viaje va a ser largo, no me va a alcanzar lo que nos estás diciendo que llevemos. ¿Qué pasa si no encuentro a nadie que me pueda sustentar? ¿Qué pasa si no encuentro un trabajo en el camino? Señor, no se puede. Ellos no dijeron eso, ellos obedecieron. Por lo tanto, si Dios está poniendo algo en tu corazón de hacer para Él, tú tienes que hacerlo. No hay recursos, confía en Él. Al que Dios guía, Dios provee. Cuando Dios guía, Dios provee. Por lo tanto, es un principio que nosotros tenemos que entender. El Señor se va a encargar. Si el Señor te está mandando, el Señor se va a encargar de tus necesidades. Tú lo único que tienes que hacer es obedecer. No solo eso, sino que también el Señor te capacita. Dice que cuando el Señor los envía, les da autoridad para expulsar demonios y también para hacer sanidades, nos dice el libro de Mateo, y hacer muchos milagros. Por lo tanto, si el Señor te guía, el Señor también te va a capacitar. Y acá hay otro principio importante. El Señor no llama al capaz, sino que capacita al llamado. El Señor no llama al capaz, sino que capacita al llamado. Si el Señor te está llamando a ti, el Señor se va a encargar de capacitarte. Tienes que poner de tu parte. Por ejemplo, si tú eres llamado como un maestro y no estudias, no es que tu conocimiento va a aumentar por obra milagrosa. Tienes que prepararte. Pero el Señor te va a ayudar a hacerlo de una mejor manera. El Señor te va a capacitar a hacerlo guiado por el Espíritu Santo, no en la carne. Así que acá vemos otro principio más. Y también, para acabar, porque ya me pasé el tiempo, como siempre, Jesús está mostrando que ellos tenían que, mientras iban en el camino, recibir ayuda de otros, no rechazarla. Ellos tenían que decir, ok, si hay una casa que me abre las puertas, yo tengo que quedarme ahí. Pero si el pueblo me rechaza, dirían los apóstoles, nosotros tenemos que sacudirnos el polvo de nuestros pies y Jesús dice, el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más bajo que para estas ciudades. Porque estas ciudades han tenido a mis embajadores y los han rechazado. Han visto los milagros y los han rechazado. En cambio, Sodoma y Gomorra no vieron esas señales. Fueron rebeldes, me rechazaron de otra manera, pero estos me han rechazado peor aún. Por lo tanto, el castigo para estos pueblos que han rechazado, o que en buena cuenta me han rechazado a mí, va a ser más duro que el castigo para Sodoma y Gomorra. Así que una de las cosas que también tenemos que entender en este pasaje es que nosotros podemos compartir con otros, pero si las personas nos rechazan, así como en la parábola del sembrador, una parte de la semilla cayó en tierra dura y las aves vinieron y se la comieron, de la misma manera, si una persona nos rechaza, seguimos nuestro camino. No tenemos que seguir intentando con esa persona, sino seguir nuestro camino y seguir compartiendo con otros. No tenemos que darle perlas a los cerdos. Si una persona rechaza a Cristo, sigamos orando por esa persona. Yo no estoy diciendo que no la amemos ni nada por el estilo, pero no debemos seguir intentando cuando la persona te está diciendo yo no quiero saber nada de Jesús. Ora por esa persona y que el Señor se encargue de, por así decirlo, preparar la tierra para que esa persona más adelante sí quiera recibir palabra del Señor. Así que esos son principios que vemos en este pasaje corto. Obviamente hay más, pero por falta de tiempo no puedo abarcarlos todos. Así que yo los animo a meditar en eso. Primero, en nuestra fe. Si realmente estamos confiando en el poder de Dios, en las promesas de Dios, en su dirección. Y también los principios que hemos visto cuando Jesús envía a estos 12. El Señor cuando te va a guiar, te va a proveer. El Señor te va a capacitar.
el Señor te va a ayudar, el Señor va a hacer todo en el camino. Tú lo único que tienes que hacer es obedecer y confiar en Él. Son varias cosas para meditar hoy. Espero no haberles dado mucha información. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, los leo en los comentarios. Muchas gracias, que Dios los bendiga.